No te vas a creer lo que pasó la mañana de mi examen. Todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer, aunque el calendario me dice que han pasado meses. El sol se filtraba débilmente por los amplios ventanales del aula magna de la Universidad de Brighton, dispersando motas de polvo que danzaban perezosamente en el aire. Se oía un murmullo de susurros, el roce de las sillas contra el suelo pulido y una energía ansiosa que parecía impregnar a todos en la sala. Me senté al fondo, golpeando nerviosamente el lápiz contra mi cuaderno, intentando calmar la tormenta de ansiedad que sentía en el pecho. Mi nombre es Avery Collins, tengo 20 años y en ese momento sentí que toda mi vida académica dependía de ese examen. El profesor Nasanale tenía fama de ser estricto e impredeciblemente amable. Se movía por el aula con deliberada lentitud, ajustándose las gafas de vez en cuando o echando un vistazo a nuestros apuntes, con una mirada penetrante pero extrañamente perspicaz. Había algo inquietante y reconfortante a la vez en su forma de mirar a los estudiantes, como si pudiera ver cada pensamiento que se nos escapaba. El examen me devolvía la mirada. Las preguntas se difuminan mientras se me encogía el estómago a cada segundo. No había estudiado lo suficiente. Entre los turnos nocturnos de medio tiempo, las tareas interminables y la presión constante por rendir, sentía que apenas aguantaba. Cada instrucción en la página, analiza esto, interpreta aquello, demuestra tu comprensión, parecía burlarse de mí. Cuando por fin dejé el lápiz, la hoja parecía menos un examen y más un espejo que reflejaba todas mis inseguridades. Después de entregar el periódico, salí al patio, esperando que el aire fresco de la mañana me quitara los nervios. Me había preparado para lo peor, esperando la familiar punzada de decepción cuando llegaran los resultados. Unos días después, me acerqué al tablón de anuncios con la cautela de quien camina por el borde de un precipicio. El corazón me latía con fuerza al revisar la lista, y allí estaba, mi puntuación, sorprendentemente alta, sorprendentemente alta. El alivio se mezcló con la incredulidad, el orgullo se mezcló con la ansiedad. Parpadeó, sin saber si veía bien. El profesor Ale no tardó mucho en darse cuenta. Esa tarde, mientras organizaba mis apuntes en la biblioteca, se acercó, tranquilo, atento, pero imposible de leer. Sostuvo mi examen en sus manos, lo miró brevemente y luego me miró a los ojos. Avery, dijo con voz firme y amable, tengo que admitirlo, no esperaba este resultado tuyo. Ninguna acusación, ninguna reprimenda, solo un reconocimiento tranquilo y considerado que me tomó completamente por sorpresa. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino por la inesperada calidez de sus palabras. En ese momento, comprendí que el crecimiento no siempre se trata de números o calificaciones, sino de ser visto, comprendido y alentado de maneras que no sabías que necesitabas. Hablamos unos minutos sobre escritura, lecturas y mis planes, no sobre el examen en sí, y en esa breve conversación, algo cambió. Por primera vez, no era solo una estudiante evaluada, estaba, Avery, una persona con pensamientos, sentimientos y potencial que importaban. Ese día, caminé por el campus de una manera distinta, notando detalles que siempre había ignorado: la luz del sol en el patio, las risas de mis compañeros, la sutil belleza de los viejos edificios de ladrillo bañados por la luz, y en lo más profundo de mi ser, una silenciosa curiosidad empezó a arraigarse. ¿De qué soy realmente capaz cuando alguien cree en mí? Los días posteriores a aquel encuentro en la biblioteca con el profesor Ale fueron completamente diferentes a lo que esperaba. Normalmente, la vida universitaria transcurre con rutinas predecibles, clases, tareas, plazos, pero algo sutil había cambiado en mi interior. Me encontré deambulando por los pasillos, observando a mis compañeros discutiendo animadamente sus proyectos, notando cómo la luz del sol se reflejaba en los suelos pulidos, incluso saboreando el tenue aroma del café recién hecho de la cafetería del campus.
Las palabras del profesor Ale resonaron en mi mente: esfuerzo, potencial, crecimiento. No eran solo palabras de aliento vacías, sino una llamada a la acción, un recordatorio de que la vida era más que perseguir calificaciones. Empecé a asistir a las horas de consulta con más frecuencia, pero no solo para preguntar sobre las tareas. Quería explorar ideas, interpretaciones e incluso mis propias incertidumbres. Y el profesor Ale me escuchó de verdad, sin juicios, sin presiones, solo presencia. Una tarde se destaca vívidamente. La biblioteca estaba en silencio. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando largos rectángulos dorados sobre los desgastados pisos de madera. Había estado lidiando con un tema de ensayo particularmente complejo que me había mantenido despierto durante las noches. Mis pensamientos eran confusos, ideas a medio formar, las dudas se colaban como sombras. Me siento atascada, admití, arrastrando la mano por el margen de mi cuaderno. Sé lo que quiero decir, pero no me sale nada. El profesor Ale se inclinó hacia adelante, apoyando ligeramente los codos sobre la mesa. Avery, dijo en voz baja, a veces las palabras que necesitamos no surgen de la fuerza ni de la presión, surgen de la paciencia, la observación y la confianza en uno mismo. Eres capaz de comprender este tema, pero lo más importante es que eres capaz de comprenderte a ti mismo en el proceso. Sus palabras no eran solo palabras de aliento, sino también un espejo. Reflejaban no solo mis dificultades académicas, sino también mis miedos internos: miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a romper los patrones en los que siempre me había basado. Por primera vez, comprendí que crecer no se trata de evitar los errores, sino de aceptarlos, aprender y seguir adelante. Desde ese día, abordé mi trabajo de forma diferente. Experimenté con nuevos estilos de escritura, abordé las tareas con curiosidad en lugar de miedo y participé más abiertamente en las conversaciones. Cada pequeño paso me parecía significativo. Cada pequeño éxito me daba una confianza serena que no dependía de las calificaciones ni de la aprobación de los demás. Incluso mis interacciones con la gente cambiaron. Empecé a escuchar con más atención, a hablar con más atención, a notar matices que antes había ignorado. Era como si ver mi propio potencial a través de los ojos de otra persona me hubiera enseñado a ver a los demás de otra manera. Una noche, me quedé hasta tarde en la biblioteca, rodeado de torres de libros, trabajando en un ensayo que me había desafiado durante semanas. La sala estaba casi vacía, silenciosa salvo por el susurro de las páginas y el zumbido de las luces del campus. El profesor Ale apareció, como solía hacer a esas horas, con su café y esa presencia serena y firme que parecía calmar el mundo. «Llevas mucho tiempo aquí», dijo con dulzura. «¿Qué te parece el ensayo?» Me recosté en la silla. «¿En serio?» Nervioso, pero emocionado. «Creo que por fin entiendo lo que quiero decir». «Es una sensación agradable», dijo. «Es poco común, pero invaluable. Esa emoción, esa claridad, demuestra que conectas con tus propias ideas en lugar de simplemente responder a las expectativas». Asentí, sintiendo una quietud inusual apoderarse de mí, sin juicios, sin presiones, solo una conexión silenciosa que hacía que la habitación se sintiera íntima, incluso en su vacío. No era romántico, era algo más profundo, profundamente humano, un reconocimiento del respeto mutuo, la confianza y el frágil proceso de autodescubrimiento. Pasaron las semanas, y cada encuentro con el profesor Ale reforzaba una sutil transformación. Noté cambios en mi forma de abordar el aprendizaje, la vida e incluso las relaciones. Los errores se convirtieron en lecciones, los desafíos en oportunidades. La curiosidad reemplazó al miedo, y en medio de todo esto, descubrí algo que no había notado antes: el acto de ser visto y comprendido puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. No tardé en vivir otro momento crucial.
La Universidad de Brighton organizaba un seminario sobre teoría narrativa, y llegué temprano para repasar mis apuntes. La sala olía ligeramente a polvo de tiza y madera pulida, un aroma que se había vuelto extrañamente reconfortante. El profesor Ale entró con su habitual pila de papeles y su taza de café, y los dejó con sumo cuidado. Entonces, sin que yo se lo pidiera, me miró fijamente. Avery, dijo, tranquilo y firme, he estado revisando tus ensayos recientes. Ahora tu análisis tiene una profundidad que antes no tenía, sutil, pero significativa. Estás empezando a escribir, no solo para cumplir con tus tareas, sino para explorar ideas, para desafiarte a ti mismo. Sus elogios siempre habían sido importantes, no porque me intimidaran, sino porque eran genuinos. Gracias, murmuré, con las mejillas sonrojadas. He estado intentando centrarme en la comprensión, no solo en las calificaciones. Exactamente, respondió. Estás aprendiendo a confiar en tu propio proceso de pensamiento, que es mucho más importante que memorizar datos. La reflexión importa más que la partitura en sí. Sus palabras me conmovieron. Me di cuenta de que había estado ansiando reconocimiento, no por vanidad, sino por la necesidad humana de sentirme visto y valorado. Y esa tarde, la biblioteca se convirtió en algo más que un lugar de estudio, se convirtió en un espacio de autodescubrimiento, un santuario donde podía crecer, reflexionar y conectar. Al ponerse el sol y oscurecer la biblioteca, me fui con una claridad que nunca antes había sentido. Esa simple conversación cambió mi perspectiva sobre mí misma, mis habilidades y mi potencial. El crecimiento, ahora lo entendía, no siempre llega con anuncios dramáticos. Llega silenciosamente, en momentos de reconocimiento, conexión y valentía. El invierno había llegado a la Universidad de Brighton, y las primeras heladas cubrieron el patio con una delicada capa blanca. El aire fresco se sentía más intenso, pero de alguna manera vigorizante, como si la propia estación refleja los silenciosos cambios en mi interior. Caminé por el campus con paso más ligero, notando detalles que antes había ignorado, la forma en que la luz del sol se filtraba sobre las placas heladas, el suave crujido de la escarcha bajo los pies, las risas de los estudiantes que se apresuraban a clase. Ya no era el Avery Collins ansioso y lleno de dudas que miraba con incredulidad la puntuación del examen. Algo había cambiado. No se trataba solo de crecimiento académico, sino de crecimiento emocional, mental y profundamente personal. Había empezado a confiar en mí mismo, a reconocer mis esfuerzos y a afrontar los retos con curiosidad en lugar de miedo. Y todo se debía a la discreta mentoría del profesor Nasanale, a la paciente guía que me había ayudado a descubrir mi propio potencial. Esa tarde, me quedé hasta tarde en el aula, repasando apuntes para una presentación final. La dorada luz del sol invernal se filtraba oblicuamente por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Estaba rodeado por la evidencia de mi trayectoria, cuadernos llenos de reflexiones, borradores e ideas, todos trazando el camino desde la inseguridad hasta la serena confianza. El profesor Ale apareció como solía hacerlo a esas horas tardías, llevando su taza de café habitual, tranquilo y firme, una presencia que parecía ralentizar el tiempo. «Llevas un rato aquí», dijo con suavidad, dejando la taza a su lado. «¿Cómo te sientes con tu trabajo?» Levanté la vista y respiré hondo. La verdad, estoy nerviosa, pero lista. Me siento diferente, más capaz, más consciente de lo que puedo hacer. Exactamente, dijo con una leve sonrisa. El crecimiento es sutil, pero inconfundible. Estás aprendiendo a desenvolverse no solo en el ámbito académico, sino en la vida misma. No eran solo elogios, sino un reflejo de mi trayectoria. Y mientras hablábamos, me di cuenta de la verdadera profundidad de lo que había cambiado. No fueron las calificaciones de los exámenes, ni siquiera los ensayos, lo que me definió. Fue reconocer que podía confiar en mí misma,
asumir riesgos y aceptar el proceso de aprendizaje y crecimiento. La vulnerabilidad ya no era una debilidad, era la base de la conexión, la comprensión y la resiliencia. Durante las semanas siguientes, noté que el cambio se extendía hacia afuera. Participé más abiertamente en clase, compartí ideas sin dudarlo y descubrí que los errores no eran fracasos, sino lecciones. Escuché más, observé más y abordé las relaciones con la misma curiosidad y paciencia que había aprendido a aplicar a mi propio crecimiento. Incluso los pequeños momentos, la atención silenciosa de un compañero, un breve gesto de reconocimiento se sentían más significativos que nunca. Una noche en particular lo reflejó todo para mí. Me había quedado hasta tarde en la biblioteca otra vez, rodeada de torres de libros y la suave luz de las lámparas de escritorio, terminando los últimos retoques de un ensayo difícil. El profesor Ale se acercó, con su presencia serena y tan centrada como siempre. ¿Quieres que te dé su opinión?, preguntó. Pasamos horas discutiendo ideas, refinando argumentos, explorando perspectivas que nunca antes había considerado, y en ese espacio de tranquilidad, me di cuenta de algo profundo. El camino no se trataba de aprobación, reconocimiento ni calificaciones. Se trataba de autodescubrimiento, conexión y aprender a confiar en el proceso. La puntuación del examen que antes me llenaba de ansiedad ahora parecía trivial comparada con las lecciones que había aprendido en el camino. Al regresar a mi dormitorio esa noche, con la escarcha crujiendo suavemente bajo mis pies, sentí una profunda gratitud, no solo por mi crecimiento académico, sino por la claridad, el respeto por mí mismo y la conexión humana que habían florecido en momentos inesperados. Ahora entendía que las lecciones más significativas de la vida suelen llegar silenciosamente, en una palabra de aliento, en un oyente paciente o en un momento de comprensión. El campus, antes rutinario y familiar, ahora se sentía lleno de posibilidades. Cada sombra, cada rincón soleado, cada interacción fugaz me recordaba que el crecimiento ocurre lenta, sutilmente y, a menudo, cuando menos lo esperas. Estaba listo para afrontar el futuro, sin miedo ni duda, sino con curiosidad, resiliencia y confianza en mis propias capacidades. Al pasar por la biblioteca por última vez esa noche, el profesor Ale levantó la vista de su mesa en la esquina y me saludó con la cabeza, un simple reconocimiento, pero cargado de significado. Era el tipo de reconocimiento que no provenía de calificaciones ni elogios, sino de una comprensión genuina. Y en ese momento, me di cuenta de que había llegado a ser más de lo que había sido meses atrás. Me había convertido en alguien capaz de ver no solo mi propio potencial, sino también el potencial de los demás y la belleza de los pequeños momentos cotidianos de la vida. Esa noche, mientras me instalaba en mi dormitorio, reflexioné sobre el camino recorrido. La sorpresa de un solo resultado en un examen me había dado algo mucho más grande, la comprensión de que las lecciones más profundas de la vida rara vez son dramáticas. Son sutiles, acumulativas y profundamente humanas. Se manifiestan en las conversaciones, en el ánimo sereno, en la confianza y en la valentía de aceptar la vulnerabilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí real y profundamente comprendido, no solo por el profesor Ale, sino por mí mismo. Sabía que, fueran cuales fueran los desafíos que me aguardaran, tenía las herramientas, la perspectiva y la confianza para afrontarlos. Mi viaje apenas comenzaba, pero había descubierto la verdad más importante: el crecimiento no se mide por números, sino por la valentía, la curiosidad y la disposición a explorar lo desconocido que hay en nuestro interior. Y en esa tarde tranquila y cubierta de escarcha, sonreí, sabiendo que el camino a seguir, aunque incierto, era mío y que nunca volvería a enfrentarlo sola.